Escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 550. Hoy mismo. A las 7:34 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Usted me presentó anoche, compartió en sus redes sociales el tema para hoy. ¿Qué tiene que ver el Departamento de Desarrollo Económico con los feminicidios en Puerto Rico? Pero no sé si quiere enmendarlo porque ahora sabemos que ese departamento está bajo el control de Roberto Lefranc Fortuño. Pues no, precisamente por cosas como esas es que hay que hablar del tema y relacionarlo tanto los feminicidios y la violencia machista como el concepto de desarrollo económico en nuestro país. Sí, porque tuvimos también un feminicidio en el día de ayer, ¿no? El martes tuvimos un feminicidio al mediodía, el de Yemiris Lozada Navarro, a plena luz del día, en una carretera concurrida. El hombre la chocó, la tiroteó en el carro y luego se suicidó. Cerca de la hora en que se hacía efectiva la renuncia de Sebastián Negrón Reichard al Departamento de Desarrollo Económico en nuestro país. Bueno, y explícanos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues mira, tienen mucho que ver y lamentablemente es una discusión que en este país no se ha abordado con suficiente profundidad, a pesar de que tengo que decir que el trabajo de Proyecto Matria, mientras yo estuve allí por 20 años, se centraba precisamente en el tema de desarrollo económico y violencia machista. Cuando hablamos de la renuncia de Sebastián Negrón Reichard al Departamento de Desarrollo Económico, lo que una ha escuchado en los medios de comunicación es la preocupación por la supuesta debacle que vamos a tener como país, porque hay incertidumbre, los inversionistas extranjeros se lo van a pensar 2 veces antes de poner un centavo en Puerto Rico. Ayer estaba escuchando a la presidenta de la Asociación de Industriales y la de Comerciantes, mujeres las dos, hablando del deber del Departamento de Desarrollo Económico de garantizar que el sector privado se desarrolle, como si para eso fuera lo único que existe un Departamento de Desarrollo Económico en este país. Y claro, eso muestra una ideología. Y por otra parte, cuando vemos el feminicidio de Yemiris Lozada Navarro, nos confrontamos con datos que siguen siendo catastróficos, que llevamos ya casi una década viendo cómo los feminicidios, en vez de disminuir, han ido aumentando. El Observatorio de Equidad de Género informó que durante el mes de mayo ya se han reportado 8 feminicidios. Lo que pasa es que solamente 3 han sido íntimos y la prensa suele enfocarse en los íntimos. No miran los otros feminicidios, las otras mujeres muertas que tenemos en el país por otras causas que no necesariamente están vinculadas a una relación de pareja o que están bajo investigación y por eso no han sido clasificadas como feminicidio íntimo. Entonces, la gente se concentra en esas dos cosas por separado, como si no tuvieran nada que ver una con la otra, porque claro, nuevamente, cuando se habla de desarrollo económico en Puerto Rico, el imaginario que le viene a mucha gente es las industrias, fábricas, farmacéuticas, constructores, y cuando se habla de feminicidios, a la gente lo que le viene a la mente son mujeres quizás viviendo en pobreza, pero no hacen un vínculo entre esa situación de las mujeres y su vulnerabilidad y esta otra parte de desarrollo económico. Y aquí es donde tenemos que mirar cosas como las teorías económicas que se mueven a nivel internacional y que todas tienen algún componente ideológico, es decir, tú abrazas una teoría económica dependiendo de las cosas que son importantes para ti, que tú le das valor. Y tenemos un economista que yo he mencionado en otros programas, que se llama Martha Nussbaum, que habla de las capacidades humanas. Es un discurso que trasciende el tema de los derechos humanos, y fíjate, es un economista quien lo desarrolló. Y ella dice que los estados deberían garantizarle a las personas que habitan en ellos cosas tan importantes o capacidades tan importantes como la vida, la salud, la integridad corporal, el poder desarrollar sus sentidos, imaginación y pensamiento, esa es la educación, el poder expresar sus emociones, el poder desarrollar una razón práctica, poder organizarse y afiliarse libremente, interactuar sanamente con el ambiente y con otras especies, espacios lúdicos, de juego,
de ocio, porque también son importantes, y también el poder tener un control sobre el entorno político y material. Martha Nussbaum nos habla de eso. ¿Qué pasa? Que si tú asumes como propia esas ideas y dices, bueno, mi aspiración como país es que sí, que todas las personas puedan desarrollar plenamente estas discapacidades que menciona Martha Nussbaum, tú entonces te posicionas desde un punto de vista económico y de planificación de desarrollo humano en un lugar muy distinto al cual está posicionado nuestro gobierno actualmente. Por ejemplo, nuestro gobierno cuando habla de economía, la están mirando la economía desde una visión muy tradicional, muy ortodoxa. Y te dice que el estudio o la distribución, dependiendo si estás en el lado de la academia o de la ejecución, de los recursos para maximizar ganancias. Cuando tú miras la economía desde esa perspectiva, tus indicadores de éxito suelen estar relacionados con el Producto Interno Bruto. Eso. Y bueno, para quienes no saben lo que es el Producto Interno Bruto, pues el Producto Interno Bruto es un indicador económico y lo que hace es que suma el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país. O sea, mide la riqueza del país. Lo que no hace ese indicador de Producto Interno Bruto es considerar cómo se distribuye esa riqueza, el impacto al medio ambiente, no se considera tampoco la calidad de vida, no mide ni da valor a los trabajos informales, ni a los cuidos o a la producción que se hace para el autoconsumo. Los plátanos que mencionaba Saida, eso el Producto Interno Bruto no lo mide, como no mide el tiempo que yo invierto en cuidar a mi mamá y a mi papá, o el tiempo que invierten madres en cuidar a sus niñas y niños. No le adjudican ningún tipo de valor a ninguna de estas cosas que son importantes y que sí tienen un valor económico real si queremos mirarlo y si queremos medirlo. Por otra parte, hay otras formas de mirar la economía y en ese sentido las feministas han sido muy asertivas y hay una disciplina en la que se habla de economía feminista. Y cuando se habla de la economía feminista, se centra en el sostenimiento de la vida y se prioriza el bienestar de las personas y del medio ambiente, y también se pone por encima el desarrollo colectivo versus la riqueza individual. O sea que es una perspectiva totalmente diferente a la de la economía tradicional. ¿De dónde parte el gobierno de Puerto Rico? Pues de esa visión tradicional de economía, donde lo que se mide es ese Producto Interno Bruto y donde tenemos una gobernadora, como la teníamos la semana pasada, que lo mencionamos, diciendo que ha tenido éxito porque se están vendiendo más sacos de cemento. Sí. Y un gobierno que cuando tú vas a la página del Departamento de Desarrollo Económico, lo que te pone como prioridad es precisamente esa línea de trabajo que es la de atraer inversionistas, traer más fábricas, flexibilizar el proceso de permisos para quienes, porque fíjate que ahora mismo están estrangulando a los vendedores ambulantes en las orillas de las carreteras. ¿Para quién quieren facilitar la economía? Entonces, esos asuntos ideológicos son bien importantes porque en Puerto Rico yo te diría que no ha habido un plan de desarrollo económico en décadas. Lo que ha habido son planes para desarrollar económicamente a una clase social, no para desarrollar económicamente al país. Porque, por otra parte, si hablamos de un plan de desarrollo económico para un país, tendríamos que tener datos, los datos de desigualdad, por ejemplo. Existe un indicador que mide la desigualdad a nivel internacional, que es el índice Gini. Y ese índice lo que te dice es, en una escala de 0 a 1, que cuando un país tiene un indicador Gini 0, es porque no hay desigualdad, y cuando tiene 1 es porque está en un nivel máximo de desigualdad. Pues Puerto Rico tiene 0.55. Y alguien dirá, pues no está tan mal. Está malísimo, porque quiere decir que estamos entre los primeros lugares a nivel mundial en términos de desigualdad. Y en Estados Unidos somos la jurisdicción con mayor desigualdad. Para quienes quieren la estabilidad y toda la cosa, sepan que cosas como esas, que no le importa al capital a la hora de tomar decisiones para eliminar la desigualdad, sí le importa a la hora de decidir a quién incorpora a la nación estadounidense, porque no van a querer un montón de gente pobre y negra en una isla del Caribe.
Y aparentemente aquí la estrategia para eliminar la desigualdad es eliminar a los pobres, si lo miramos de cerca, ¿verdad? Bueno, así se hizo en la época de Muñoz Marín, ¿no? Que exportábamos pobres. Los montaban en un avión y vete para allá, exacto. Entonces, si miramos otros datos, como los del Instituto de Estadística, que los compartí en los comentarios del live de Facebook para que la gente los pueda ver directamente, pues en Puerto Rico hay municipios donde el nivel de desigualdad está en 0.62, así que si 0.55 es mucho, 0.62 es catastrófico. Y los datos económicos nos siguen diciendo que más de la mitad de las familias con menores de 18 años viven en situación de pobreza, y las que son lideradas por mujeres, el porcentaje es mucho mayor. También tenemos municipios donde la mediana de ingresos es de 20,000 al año. Solamente Guaynabo tiene una mediana mayor de 40,000, ¿ok? Es el único municipio. Preguntémonos dónde es que vive mucha de la gente que está en el gobierno de Puerto Rico tomando decisiones económicas. Y esos datos que parecerían irrelevantes si tú no los pones en contexto y si no los comparas con otros datos, pues son datos realmente importantes. Y cuando miramos las mujeres y nos damos cuenta que la tasa de participación laboral de las mujeres es bajísima, que no hay un sistema de cuidado infantil que le permita a las mujeres ir a trabajar, que no tenemos salarios dignos, que no hay transporte colectivo, que no hay vivienda, y hoy salió una columna muy buena sobre el tema de vivienda, diciendo que en Puerto Rico lo que hay son 9,000 y pico de viviendas disponibles nada más para alquiler, que los datos que han dado en algunos medios y a nivel gubernamental de decenas de miles de viviendas no son tales. De hecho, hay más de 80,000 viviendas disponibles para turistas. Para la gente de aquí, 9,000 y pico de viviendas. Pues cuando tú miras todo eso, tú dices, aquí no hay un plan de desarrollo económico que tenga una perspectiva de bienestar y humana que piense en distribuir la riqueza entre los habitantes de Puerto Rico, y eso tiene un impacto directo en la vida de las mujeres y en la vulnerabilidad que tienen frente a la violencia machista. De hecho, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico es de 129,000 millones de dólares. Y cuando se mira el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, tú divides eso entre el número de habitantes en Puerto Rico, estamos hablando de cerca de 40,000 dólares. Pero acabamos de decir también que hay municipios donde la media de ingreso familiar es de 20,000. Y tú y yo sabemos que hay gente que el ingreso anual es como mucho 10 o 15,000 dólares en muchas familias, sí, como mucho. Algunas están en menos de eso. Entonces, si queremos prevenir la violencia hacia las mujeres, tenemos que estar muy conscientes que el machismo es estructural y que siendo estructural se apalanca o se refuerza desde las decisiones económicas que toma el gobierno y desde las decisiones económicas que toman los grupos que interactúan a nivel social y económico dentro del país. Tú escuchar a la Asociación de Industriales o a la Cámara de Comercio preocupados porque los acuerdos que tenían con el secretario de Desarrollo Económico ahora se quedan en suspenso y van a tener incertidumbre económica, gente que es millonaria y que han sido como unas sanguijuelas chupando incentivos del gobierno sin devolver nada a cambio. Tú escuchando esas mujeres y lo que estaban diciendo sobre todo esto, pues te tiene que preocupar y te tiene que dejar claro que en nuestro país no podemos seguir dependiendo de los jugadores y jugadoras de siempre, Alfonso, que hay que tomar decisiones como país y que hay que aprender a dar una mirada crítica a lo que tenemos de frente, porque de lo contrario, tú sabes qué pasa, que los grupos que se organizan comunitariamente, los grupos políticos pequeños que están tratando de hacer cambios en la estructura, si hacen todo eso sin estar conscientes de estos datos, de estas interacciones, del rol que debería estar jugando el gobierno al hablar del bienestar colectivo, pues se quedan cortos en sus planteamientos. Las mismas organizaciones de mujeres, que todas han puesto posts sobre el asesinato de Yamiri Lozada Navarro y lo triste de la situación y lo indignante de las estadísticas y cómo falló el sistema, pues se quedan cortas.
porque es que aquí no es que falló solamente la jueza o el juez que no emitió la orden de protección que solicitó esta mujer. Es que ya el sistema completo ha fallado desde antes. Sí. Y aunque en este caso no es una mujer viviendo en extrema pobreza, muchos de los feminicidios que vemos en nuestro país están relacionados con pobreza o mínimo con precariedad económica. Mira las rutinas que tienen muchísimas mujeres cuando tienen niñas y niños o cuando son cuidadoras. Son unas rutinas de desgaste emocional, económico, de aislamiento social, de pobreza de tiempo, porque entonces no tienen tiempo ni para el ocio, ni para educarse, ni para buscar información adicional, ni para buscar ni siquiera ayuda cuando la necesitan. Es más, no tienen tiempo para hacer introspección y darse cuenta que tienen que buscar ayuda. Y en el caso de los hombres, el mensaje que se les está enviando con toda esta estructura de desarrollo económico que tenemos montada en nuestro país es que no tienen que hacer cambios, porque si sigue respondiendo a los hombres, aún a los hombres en pobreza. Porque claro, yo puedo reconocer que en un país como el nuestro, los niveles de desigualdad no solamente atañen a las mujeres, también hay hombres viviendo en profunda pobreza y desigualdad, también tienen pobreza de tiempo. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres, esa división sexual del trabajo donde se presume que les tocan los cuidos, y le tocan no solamente los cuidos de los niños, hasta los cuidos de las parejas, tienen que hacer de psicólogas, de maestras, de administradoras, de tantas cosas, aún en la pobreza. Para las mujeres esa privación se convierte en falta de acceso a servicios de salud para sí mismas, falta de oportunidades de empleo, nuevamente aislamiento social, porque si es una situación de violencia, eso lo promueve el agresor, y aunque no haya una situación de violencia, el estar tabacoradas no les permite relacionarse socialmente, dialogar con otras personas, poder analizar lo que está pasando, organizarse políticamente. Falta de acceso a tantas cosas, que por eso cuando se habla de la pobreza de las mujeres, en muchas ocasiones hay economistas que hablan de privación, más que de pobreza, porque la gente entiende pobreza como pues no tiene dinero. En el caso de las mujeres es privarse de las cosas más básicas que necesita una persona para vivir plenamente. Así que ahí está la relación. No sé si lo he logrado transmitir bien para quienes nos escuchan, espero que sí, pero igual pueden poner preguntas en los comentarios aún después de que termine el live y yo puedo contestarlas si les interesa. Pero este es un tema que para mí era importante hablar porque cuando se fundó Matria en el año 2004, se fundó precisamente con una visión de desarrollo económico para mujeres. Y el trabajo que se hacía, que era un trabajo de una en una, incubando empresas o pagando adiestramiento o colocando en empleo, garantizando vivienda, era un trabajo que se hacía de una en una a sabiendas que era un acercamiento individual al tema, pero a la misma vez se hacía un trabajo para influir en la estructura social y económica del país, porque yo siempre estuve muy consciente que a Proyecto Matria no iban a entrar las millones de mujeres que viven en nuestro país, que no iban a pasar por esa puerta. Y yo quería que lo que se estaba haciendo por nuestras participantes tuviera también un efecto multiplicador y abriera espacios para la equidad económica de otras mujeres. Y para que eso pasara, no era meramente decir, se crea un programa aquí, otro en Mayagüez, otro en Vega Alta, era decir, bueno, tenemos que mirar los permisos, cómo el gobierno toma las decisiones, pedir que se tomen decisiones desde otra perspectiva y también entablar conversaciones con gente que viven en el privilegio, pero no necesariamente se dan cuenta que están en una situación de privilegio y que por lo tanto toman decisiones, ofrecen ayuda, crean programas que lo que hacen es, mira, un rasguñito a todo el sistema y no pasan de ser algo que se queda en un círculo muy pequeño de influencia. A casi 100 años de que se escribiera, aparentemente no hemos superado el lamento borincano. Pues mira, a mucha gente le gusta esa canción, yo la detesto. Yo tengo emociones encontradas con ella. Sí, sí. Pues yo la detesto porque es el famoso "ay bendito, déjame dar pena". Y aquí hay gente que se queda así. De hecho, mucha de la gente que vive en pobreza en nuestro país
y aquí ya no hablando de las mujeres nada más y cómo se relaciona la pobreza con los feminicidios, mucha de la gente que vive en pobreza en nuestro país sigue pensando que es un asunto individual, que es su culpa, porque no estudiaron o porque se salieron de la escuela o porque no son buenos en un trabajo o porque están espetados en una casa cuidando a otra gente o porque no tienen carro. Siguen viéndolo como un problema individual. Y desde esa individualidad caen en el ay bendito. Y yo lo he visto, yo he estado en trabajo en comunidad y he visto cuando llega un político cómo la gente le cae encima a pedir favores personales, que le resuelva esto o lo otro. Todavía en nuestros pueblos la gente va a la alcaldía a pedirle al alcalde 3 planchas de zinc. Bueno, y hay alcaldes que piensan que ser alcalde o alcaldesa es entregar 3 planchas de zinc. Exacto. Entonces, esa visión ya hay que trascenderla de una vez, porque ahí lo que es una relación de poder y control. El Estado sigue ejerciendo un control económico sobre la gente y las corporaciones y los constructores y los inversionistas extranjeros y las farmacéuticas que tienen en sus manos los 129,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, se benefician de que la gente siga pensando que su pobreza es propia y no colectiva, y que sigan pensando que su pobreza es consecuencia de sus actos y es inmutable, y no piensen o no se den cuenta que su pobreza es culpa de un sistema donde su trabajo es robado por esos grupos que se están quedando con todo ese Producto Interno Bruto, porque déjame decirte, los 129,000 millones no los generan los 3 o 4 gatos multimillonarios que tenemos en nuestro país, ni los extranjeros. No es con sus manitas que se construye esa riqueza. No se levantan a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para estar en un trabajo a las 7, en una fábrica, en una farmacéutica, en una finca. No. Eso lo construye la misma gente que vive en pobreza. O sea, esa riqueza sale de nuestras manos. Sí. Pero se queda en las manos de quien no la trabajó. Entonces, mientras la gente no tenga conciencia de eso, siguen mendigándole al rico para que le dé algo de lo que ellos mismos hicieron y produjeron. O sea, yo hago rico al otro y después voy y le mendigo para que me dé 3 planchas de zinc. Y estoy bien contento cuando me las dan y le proclamo al mundo que soy capitalista. Exacto. Que es lo más Entonces se endiosa la propiedad privada. O sea, aquí el discurso ayer de esa gente de alto nivel en estas asociaciones industriales era una preocupación con sus incentivos y con las cosas que se quedan en el aire. A ellos no les importa que el pobre sea más pobre, no les importan los empleos que se pierdan, porque a fin de cuentas ellos vuelven y contratan. Y yo creo que aquí el COVID en el 2020 nos dio en la cara con el nivel de inestabilidad económica que tiene la clase trabajadora en nuestro país, cuando aquí gente que trabajaba, tan pronto ocurrió el lockdown, se quedaron sin un peso encima porque viven de cheque en cheque y no tenían ni qué comer, Alfonso. Tú lo sabes, aquí había gente que no tenía ni qué comer. Familias que empezaron a comprar solamente arroz blanco para por lo menos llenarse la barriga con algo. Y era gente que trabajaba. Sí. Bueno, y está el que piensa que es pobre, ¿verdad? Porque pues es de designio divino. O por algo que hice. Pues ahí es donde entran las religiones, porque aquí es un contubernio entre una clase que maneja las cosas a nivel macroeconómico y toman las decisiones de política pública y reparten los incentivos y el capital del gobierno, y unas iglesias que le dicen a la gente, quédate donde estás, ora, con todo en manos de Dios. Pues aquí no hay que poner las cosas en manos de Dios, hay que ponerlas en manos de la gente. Tienen que empezar a moverse y tienen que educarse, porque yo estoy segura que este tema, para algunos radioescuchas aquí hoy, debe ser un tema que a lo mejor lo han escuchado antes, pero no le han dado suficiente cabeza. Y aquí la gente tiene ya que pasar de estar quejándose porque subió la gasolina y la compra está más cara, y preguntarse por qué la gasolina está más cara y la compra también.
¿Por qué yo no puedo pagar una vivienda? No es que yo no gano lo suficiente, es que el sistema me está dejando fuera de un techo. Y es la gente que está tomando decisiones. Y este muchacho, Sebastián Negrón Reichard, que ahora todo el mundo lo está viendo también como un santo, San Sebastián Negrón Reichard del desarrollo económico de Puerto Rico, pues no es un santo tampoco, porque los objetivos que él tenía como secretario de Desarrollo Económico iban dirigidos en esa misma dirección, de hacer más ricos a los ricos. Tú no escuchas en su discurso ni ves en la página del Departamento de Desarrollo Económico nada dirigido al desarrollo económico comunitario, al desarrollo de microempresas, a facilitar que la economía esa pequeña de nuestro país, que sostiene muchas familias, pueda fortalecerse y afianzarse. De hecho, las decisiones económicas de él, de la gobernadora y de gobiernos anteriores son decisiones económicas donde priorizan el capital extranjero y dejan totalmente de lado el desarrollo de una economía endógena, o sea, una economía propia que tenga raíces en el país y que tenga compromiso con el futuro del país. Al contrario, traen gente que llegan con una maleta, abren una fábrica, abren un negocio gigante y el día que no les gusta Puerto Rico, cierran la maleta y se fueron. Correcto. Bueno, no hay economía que se desarrolle así. Yo me imagino que los que más lo están llorando en este momento son los que junto a él se arrodillaban frente al becerro de oro del Producto Interno Bruto. Exacto. Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. A ti, Alfonso. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora. Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí WPAB 550 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón. La señal de Puerto Rico.